Y Pastor Alfredo, guíenos en oración, por favor. Amén. Amén. Oramos. Oh soberano Padre Celestial, mi Señor, es grato el dirigirnos delante de tu altar de gracia por esta preciosa oportunidad que nos concedes de poder conocernos con tu siervo de diferentes lugares. Queremos en esta noche, pues, escuchar tu palabra por intermedio de tu siervo que va a exponer. Usa y que tu Santo Espíritu en todo tiempo lo utilice, sus labios de esa manera también sea de mucha bendición para todos los que vamos a participar en esta noche. Gracias por tus siervos, por tu siervo Nilson, también por tu siervo Jeremías. Él es bueno, él es misericordioso. A pesar de las dificultades que han atravesado, pues están aquí con nosotros para bendecirlos con esta conferencia, con este seminario, lo cual es de mucha importancia para tus hijos y de esa manera cada día podamos ir aprendiendo mucho más de cómo debemos servirte y qué mejor entender que el fundamento de toda nuestra creencia debe ser tu palabra y no lo que nosotros creemos. Gracias por este tiempo y gracias también dejamos el resto del tiempo que vamos a estar en esta exposición de tu palabra. Oramos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Alfredo. Le damos la bienvenida al Pastor Jeremías. Adelante, Pastor, con el tema de esta noche. Bien, muchas gracias, Pastor Nilson. Un gran privilegio estar con ustedes nuevamente esta noche, terminando con nuestra serie de la memorización de las Escrituras, y hemos aprendido en las últimas 4 noches sobre la importancia de memorizar las Escrituras para crecer en la santificación, para vencer la tentación, para mejorar en la evangelización y para ser fieles en la predicación. Y vamos a tratar de ser, digamos, un poco más práctico esta noche en cuanto a cómo ir memorizando las Escrituras, y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Entonces, ¿cómo podemos memorizar los versículos bíblicos? Hay 3 pasos, hermanos. Repetición, repetición, repetición. Así es. No hay atajos, no hay secretos, no hay una forma mágica de memorizar los versículos bíblicos. La única manera de memorizarlos es repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta que se te queden en la cabeza y en el corazón. Es un esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de disciplina. No es fácil, pero sí es posible. ¿Cómo se entrenan los futbolistas? Repetición, repetición, repetición. Hacen los mismos movimientos en sus entrenamientos día tras día tras día desde su niñez, de manera que se vuelven habituales y ya no tienen que ni pensar en lo que están haciendo cuando salen a la cancha a jugar. De la misma manera, si queremos memorizar la palabra de Dios, tenemos que repetirla día tras día tras día tras día. Muchos quieren saber el secreto de la memorización. Muchos quieren saber cómo es que algunos pueden memorizar las Escrituras. Porque ellos se esfuerzan y otros no. Porque ellos se disciplinan y otros no. Porque ellos perseveren y otros no. Por el poder del Espíritu Santo, tomen el tiempo regularmente para memorizar y repetir lo que han memorizado. Y hermanos, la memorización nos ayuda en la meditación y la meditación nos ayuda en la memorización. Sabemos que especialmente en los Salmos se nos anima mucho a meditar en la palabra de Dios. Meditar es reflexionar, es pensar en algo repetidamente. Muchas veces se usa el ejemplo de las vacas. Yo no soy ningún experto en las vacas, pero se dice que ellos comen el pasto
y pasa a su estómago y después, en cierta manera, lo vomitan, lo escupen y lo mastican otra vez. Es un poco asqueroso, pero lo que hacen para poder digerir el pasto. Yo nunca he comido pasto, bueno, por lo menos no en mucha cantidad, pero me imagino que sería difícil digerirlo. Pero cuando pensamos en la meditación de la palabra, tenemos que masticar la palabra, reflexionar en la palabra, pensar en la palabra repetidamente, hacerla pasar por la cabeza de día y de noche. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado en la ley del Señor, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No dice de vez en cuando, no dice una vez a la semana, no dice cuando está en la iglesia, no dice cuando hay un módulo en el seminario, dice de día y de noche. Repetidamente está pensando, está reflexionando en la palabra de Dios. El rey David en el Salmo 19 dice en su oración al Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cómo pueden ser gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios, delante del Señor, que es nuestra roca y nuestro redentor, si estamos meditando en su palabra? Pero si no hemos memorizado su palabra, ¿cómo vamos a meditar en ella? En el Salmo 119, el capítulo más largo sobre el tesoro que es la palabra de Dios, el salmista dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y en el Salmo 145, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así que, hermano, la meditación lleva a la memorización y la memorización lleva a la meditación. Nuevamente, no hay atajos, no es fácil, pero sí es posible. Por la gracia de Dios, diariamente podemos repetir hasta que memoricemos versículos de la Biblia. Muchas veces, hermanos, es mejor memorizar juntamente con otra persona. Algunos tal vez trabajen mejor a solas, pero para muchos sería mejor tener un compañero, si es mujer, una compañera con la cual memorizar las escrituras. Los dos pueden, tal vez 3 o 4, pueden rendirse cuentas unos a otros, pueden tener un plan para memorizar cierto pasaje de las escrituras, pueden animarse mutuamente cuando se desanimen, cuando se desalienten. Eso es importante, hermanos. Hebreos 3 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y si vas a afiliarte con alguien para memorizar las escrituras, necesitas buscar una persona seria, una persona fiel, una persona comprometida, obviamente una persona que conoce al Señor Jesucristo, tiene el deseo y el ánimo y el compromiso para memorizar las escrituras. Acuérdense, hermanos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Así que no busca al hermano que viene a la iglesia una vez al mes, que no muestra ningún interés en las cosas espirituales para memorizar la Biblia con él, porque no lo va a hacer. Busca un hermano fiel que quiere seguir a Cristo, que quiere conocer su palabra, que quiere amar al Señor. Juntos podemos memorizar mejor las escrituras. Hermanos, es muy sabio memorizar párrafos, capítulos y libros enteros de la Biblia. Se recomienda empezar con una carta breve. Primera de Juan, Primera de Pedro, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. No trates de empezar con el libro de Isaías.
te vas a desanimar tratando de memorizar 66 capítulos. Empieza con una carta más breve de 3, 4, 5 capítulos que es un poco más manejable. En el año, que será 2011, empecé a predicar de Primera de Juan en la iglesia, y cada vez que iba a predicar un pasaje, traté de memorizarlo. Y después de unos 8 o 9 meses ya tenía toda la carta de Primera de Juan memorizada. No fue fácil, tenía que repetirlo mucho, pero sí fue posible. Tú puedes memorizar un capítulo de la Biblia. Tú puedes memorizar una carta de la Biblia. Y en mi humilde opinión es mucho mejor memorizar de esa manera que solo memorizar versículos aislados, uno en Romanos, otro en Salmo, otro en Isaías, de aquí para allá. No es malo hacerlo de esa forma, pero es mejor memorizar párrafos, capítulos y hasta libros enteros de la palabra. El problema, hermanos, es que memorizar versículos aislados puede llevar a sacarlos fuera de su contexto y malentender su significado verdadero. Yo lo llamo como el plan de Facebook. Hay cristianos que cada día en Facebook ponen el versículo del día. Y hay como unos 50, 100 versículos que se sabe de la Biblia y se repiten estos mismos versículos cada 3 meses. Pero nunca crecen en su entendimiento de lo que esos versículos significan. Solamente es, como algunos piensan, un versículo por día hace que el diablo se aleje. No, mis hermanos, la Biblia no es una serie de versículos aislados solo para poner en Facebook o en las redes sociales. La Biblia es una biblioteca de 66 libros, cada cual con un contexto histórico, teológico, geográfico y literario. Entonces, si vamos a memorizar un versículo, tenemos que saber dónde se ubica este versículo, de qué se trata el párrafo, el capítulo, el libro en el cual se encuentra. Alguien ha dicho que un texto sin un contexto se convierte en un pretexto. Y el Señor sabe que eso ha sucedido con demasiada frecuencia en la iglesia en los últimos años. Cualquier texto se usa como un pretexto para decir cualquier cosa que la gente quiere que diga, porque no se estudian los textos bíblicos dentro de su contexto. Hermanos, el Señor no quiere que usemos su palabra como un pretexto para cualquier cosa que quisiéramos decir. El significado de las palabras se determina por las oraciones en que se encuentran. Y el significado de las oraciones se determina por los párrafos, por los capítulos en que se encuentran. Y el significado de los párrafos y de los capítulos se determina por los libros en que se encuentran. Entonces, para entender el significado verdadero de un texto bíblico, tenemos que estudiarlo a la luz de su contexto. ¿Qué es lo que viene antes? ¿Qué es lo que viene después? ¿De qué se trata este párrafo? ¿De qué se trata el capítulo 3 de Filipenses? ¿De qué se trata la carta de Filipenses? Tenemos que estudiar la palabra en su contexto. Déjenme darles un ejemplo, hermanos. Una vez un señor quería encontrar la voluntad de Dios para su vida. Así que abrió la Biblia al azar y puso su dedo. Y el versículo que leyó decía, Judas fue y se ahorcó. Pues el hermano estaba un poco asustado y decidió intentar de nuevo. Entonces abrió la Biblia al azar otra vez y puso su dedo y leyó el versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. Y se asustó un poco más. Entonces decidió hacerlo una vez más y puso su dedo y miró y decía, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermanos, la Biblia no es un libro de magia.
No es abrirlo al azar y poner el dedo y encontrar la voluntad de Dios para mi vida. No. La Biblia fue escrito para ser entendido en su contexto literario, histórico, teológico, geográfico. Tenemos que estudiar la Biblia como la palabra de Dios, sí, pero hay que estudiarlo como libros. Permíteme darles algunos ejemplos de cómo se han usado varios versículos y pudiéramos dar muchos más ejemplos, pero déjame darles algunos ejemplos de cómo se han usado ciertos versículos para decir cosas que realmente no significan. En primer lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Un versículo conocidísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo excelente. Es un gran ánimo. El problema es que se ha interpretado muchas veces de manera errónea. Hace unos años había un boxeador que tenía en su short esa frase, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, le voy a ganar al otro en el boxeo porque Cristo me está fortaleciendo. Y muchos interpretan este versículo de esa manera. Dicen, yo puedo hacer cualquier cosa que yo deseo hacer porque Cristo me va a dar la fuerza. Si yo quiero ser estrella de fútbol, cantante, presidente, astronauta, lo que sea, yo lo puedo porque Cristo me va a fortalecer. Eso suena muy lindo. El problema es que no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo en el contexto de Filipenses 4. Si miramos el versículo anterior, Pablo dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está hablando en el contexto de Filipenses 4 que ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Pobreza, riqueza, salud, enfermedad, dificultad, comunidad. Él ha aprendido que el secreto del contentamiento es tener comunión con Cristo que le fortalece, no tener buenas circunstancias. Entonces, la interpretación correcta de Filipenses 4:13 es, yo puedo estar contento en Cristo a pesar de la pobreza, a pesar de las dificultades, porque Él es el que me fortalece. ¿Sí ven la diferencia entre interpretar la Biblia a nuestra manera sin mirar el contexto y mirarlo a la luz de lo que realmente dice en su contexto original? Otro ejemplo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchos miren este versículo y dicen, mira, se usa mucho en la presentación de los bebés. Si tú instruyes al niño en su camino, él va a seguir a Cristo todos los días de su vida. Entonces la interpretación errónea es, si tú instruyes a tu hijo en el camino de Cristo, eso garantiza que él va a ser un cristiano fiel. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? El problema es que no toma en cuenta el contexto de los proverbios. ¿Qué son los proverbios? Los proverbios no son promesas. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Suena como una promesa, pero no es una promesa. Porque el contexto de los proverbios es que no son promesas. No son promesas de lo que siempre sucederá, son principios generales de lo que se cumple en muchos casos, pero no siempre. Entonces, la interpretación correcta de Proverbios 22:6 es, si instruyes a tus hijos en el camino de Cristo, es más probable de que ellos seguirán a Cristo. Pero no es una promesa, no es una garantía. Hay muchos cristianos fieles que han instruido a sus hijos en el camino de Cristo y ellos no siguen a Cristo. 2 de mis hermanos son así. Mis papás siempre les han instruido en el camino de Cristo. Siempre han vivido a la luz del Evangelio delante de ellos. Han sido papás excelentes. Pero 2 de mis hermanos se han apartado de Cristo.
Así que no es una promesa, es un principio general y no debemos usarlo como una promesa. Cuando un niño crece en la iglesia y luego que llega a ser adulto se aparta del Señor, no debemos ir a los papás y decirles, no, pero acuérdate lo que dice la promesa de Proverbios 22:6. Van a regresar. No, mis hermanos, no necesariamente. Esperemos que regresen. Oramos que regresen, pero no todos van a regresar porque no es una promesa. Es un proverbio. Es diferente. Tenemos que estudiar las escrituras en su contexto. Otro ejemplo, Hechos 16:31, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ustedes conocen la historia, ¿no? En Filipo, como el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, como estaban cantando himnos a la medianoche al Señor, como llegó terremoto, como el carcelero quiso suicidarse, pero le pararon, como él les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay una interpretación errónea que es muy común, que dice, si tú crees en Cristo, eso garantiza que tarde o temprano tu familia creerá también. Y se basa en esa frase, tú y tu casa. Pero es una interpretación errónea. ¿Cuál es el problema con esa interpretación? La Biblia nunca garantiza que nuestros familiares se convertirán a Él. La salvación es individual, no es familiar. El hecho de que yo soy salvo no garantiza que mi esposa será salvo, o que mis tíos serán salvos, o cualquier otra persona será salvo. El Cristo Jesús que dice en Lucas capítulo 12, versículo 53. El Señor Jesucristo dice, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cristo divide la humanidad en dos, los creyentes y los incrédulos, las ovejas y las cabras, los que se han arrepentido y los que no se han arrepentido. Muchas veces, en vez de unir las familias, Cristo divide las familias, porque algunos creen y algunos no creen. Ha sucedido en muchos países musulmanes que los propios papás de la persona terminen matando a su hijo o a su hija porque reciben a Cristo Jesús. En vez de convertirse, se oponen al Evangelio. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de Hechos 16:31? Tú y tu casa. Lo que los apóstoles estaban diciendo es esto. Si tú crees en Cristo carcelero, serás salvo. Si tu casa cree, ellos serán salvos. Entonces, si mi esposa cree, ella será salva. Si mis hijos creen, ellos serán salvos. Si mis tíos creen, ellos serán salvos. Pero no hay una garantía porque yo creo, ellos van a creer también. Esperemos que sí. Vamos a orar por su salvación. Vamos a compartirles el Evangelio. Pero no es una promesa. Y no se debe de usar como una promesa porque eso sería interpretar esta frase en oposición a lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. Otro ejemplo. Segundo de Corintios, capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es la interpretación errónea de este versículo? Si tú tienes suficiente fe en Cristo, Él te va a dar riquezas espirituales. Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Así que Cristo te va a dar una mansión, te va a dar un carro nuevo, te va a dar ropa fina. Eso es lo que dicen. ¿Cuál es el problema con esa interpretación de 2 Corintios 8:9? La Biblia no promete riquezas materiales en esta vida para los que tienen fe en Cristo Jesús. Cristo mismo decía en
Mateo 26:11, siempre tendréis pobres con vosotros. Cristo dice, va a haber pobres entre ustedes hasta que yo regrese. ¿A quiénes predicaba Jesucristo el Evangelio? A los pobres. En el comienzo de su ministerio, en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Cristo estaba en Nazaret, en la sinagoga, y le pasaron el rollo del libro de Isaías, él halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Muchos de los cristianos, muchos de los que han oído y creído el Evangelio, no son ricos y no serán ricos materialmente en esta vida. Por eso en las bienaventuranzas, en Lucas capítulo 6, versículo 20, dice Cristo, bienaventurados vosotros los, ¿qué? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y más adelante el versículo 24 dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Obviamente Cristo no está diciendo que cada persona pobre en el mundo va a entrar en su reino y cada persona rica materialmente será excluida. Pero lo que Cristo está diciendo es generalmente los pobres reconocen su necesidad de riquezas espirituales, reconocen su necesidad de salvación por la fe en Cristo. Y muchas veces los ricos que creen que ya están saciados en esta vida ya no quieren pensar en la vida venidera. Cristo dice en Lucas 14:13, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando vamos a hacer un banquete, no vamos a ir y llamar a los políticos, a los ricos, a los que puedan recompensarnos. Vamos a llamar a los pobres, así como Dios hizo. Santiago 2 dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser herederos del reino? Había muchos pobres en la iglesia en el principio, como hay muchos pobres en la iglesia alrededor del mundo hoy día. En ciertos países hay muchas riquezas, pero alrededor del mundo hay muchos cristianos pobres. Romanos 15:26, Pablo dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo no estaba regañando a los santos, a los cristianos pobres en Jerusalén. No les está diciendo, ustedes tienen una falta de fe, porque si tuvieran suficiente fe, ustedes serían ricos materialmente. No, Pablo no les estaba regañando, al contrario, Pablo les estaba enviando socorro para suplir sus necesidades. Hoy día muchos de los falsos maestros de ese llamado evangelio de prosperidad están diciendo que los pastores comunes y corrientes que son pobres materialmente no están bajo la bendición de Dios, porque si estuvieran bajo la bendición de Dios, tendrían riquezas materiales como estos televangelistas. ¡Qué mentira! Eso es totalmente falso. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, también anduvo en pobreza material. Sus papás, José y María, no tuvieron ni siquiera para comprar el sacrificio caro, sino que tuvieron que ofrecer 2 palomas, el sacrificio de los pobres. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Materialmente hablando, los apóstoles no tenían mucho. El apóstol Pablo y sus compañeros no eran ricos materialmente. Ellos no tenían carros y casas y yates y mansiones, no. Dice como teniendo nada más poseyéndolo todo porque tenían a Cristo. Y tener a Cristo es mejor que tener todas las riquezas de este mundo. Así que, ¿cuál es la interpretación correcta de 2 Corintios 8:9? Cristo se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos espiritualmente en Él.
Y sin duda en la nueva tierra, cuando Cristo regrese, habrá abundancia material para todos los cristianos. No habrá pobreza espiritual, no habrá pobreza material ni espiritual en el mundo del porvenir. Pero mientras tanto que estamos en esta tierra caída, mientras que vivimos en este mundo pasajero, sí habrá pobreza, tanto para creyentes como para incrédulos. Pero acuérdense, hermanos, el mayor tesoro del Evangelio es tener comunión con Dios en Cristo. No es tener cosas, es tener a Cristo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes más que los multimillonarios. Tú tienes gozo, tú tienes paz, tú tienes esperanza, tú tienes vida eterna, tú tienes justificación, tú conoces al Dios vivo que te hizo. Ninguna cantidad en el mundo puede sustituir lo que tenemos en Cristo por la fe. Otro ejemplo, Gálatas 3:28. El apóstol Pablo escribe, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchos han interpretado este versículo erróneamente diciendo, mira, las mujeres pueden hacer lo mismo que los varones en la iglesia, porque Pablo dice, no hay varón ni mujer. Así que las mujeres pueden ser pastores, pueden ser predicadores, pueden ser maestras de los varones, pueden hacer todo lo que el varón hace, porque no hay varón ni mujer. Pero esa interpretación contradice el contexto de Gálatas y el contexto del resto del Nuevo Testamento. Hermanos, Dios no puede contradecirse. Dios no puede decir en un versículo algo que es contrario y contradictorio a lo que dice en otra parte de la Biblia. La Biblia no se contradice, se complementa. Por eso la palabra de Dios enseña claramente en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 14, que las mujeres tienen un rol, un papel diferente que el de los hombres. El apóstol Pablo dice, la mujer reprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Dios no permite a las mujeres pastorear, predicar o enseñar a los varones en el contexto de la iglesia local. Tú dices, no, pero pastor, eso fue en el primer siglo, eso fue hace 2000 años. Es porque en aquella cultura era una cultura patriarcal que no permitía a las mujeres tener autoridad como ahora. Pero ya después del movimiento feminista, ya estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. Así que ya no tenemos que seguir este mandamiento porque era para aquella cultura. Pero fíjense, hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 2, ¿en qué se basa Pablo este mandamiento? ¿En qué se basa el mandamiento que la mujer no debe enseñar a los hombres ni tener autoridad sobre ellos? ¿Lo basa en la cultura del primer siglo? Dice Pablo, porque así se hace en nuestra cultura. No. Pablo regresa a dos cosas, a la creación y a la caída. Dice en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán fue creado primero para ser la cabeza de su hogar, para ser el líder de su familia. Es por eso que los varones deben ser líderes en sus hogares y líderes en la iglesia. La mujer fue creada después para seguir y apoyar el liderazgo de su marido en la casa y de los pastores varones en la iglesia. Por eso alguien ha dicho, la mujer no fue creada del piso del hombre para que fuera pisoteada por él, ni fue creada de la cabeza del hombre para que reinara sobre él. Fue creada de su costado para que pudiera acompañarle, apoyarle y estar cerca de su corazón. Y no solo la creación enseña que los hombres deben tener liderazgo en la casa y en la iglesia, sino también la caída.
Pablo dice en el versículo 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eso es muy interesante. Ambos pecaron, pero solo una de las dos fue engañada. No fue el varón, fue la mujer que fue engañada. El varón, siendo el líder, siendo cabeza de su hogar, él sabía exactamente lo que Satanás estaba haciendo y tristemente él no lo paró. Pero Dios le dio al hombre el discernimiento para guiar a su familia, porque eso fue su rol, eso fue su papel. De la misma manera, sigue siendo su papel en la iglesia y en la casa. Así que la interpretación correcta de Gálatas 3:28, que no hay varón, no hay mujer, es que los varones y las mujeres tienen el mismo valor en Cristo. Tienen la misma salvación en Cristo, tienen la misma identidad en Cristo. Eso es importante. En aquel tiempo las mujeres fueron pisoteadas en todas las otras religiones, menos en el cristianismo. Solo en el cristianismo se elevó la identidad y el valor de la mujer para ponerla igual a los hombres. Las mujeres tienen el mismo perdón de pecado, la misma vida eterna, la misma herencia que los varones que son cristianos. Así que las mujeres no son inferiores a los varones, pero su papel sí es diferente en el hogar y en la iglesia. Los hombres fueron creados para dirigir, para ser líderes, y las mujeres fueron creadas para apoyar y ayudar a sus maridos. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? ¿Una reina? ¿Una pastora? No. Ayuda idónea para él. Una persona que le puede ayudar de una manera propicia para su llamado. Así que, hermanos, no malinterpretemos la palabra. Un versículo más y con eso terminamos esta noche. La oración de fe salvará, o algunas traducciones dicen sanará al enfermo. La palabra que se traduce como salvar también se puede traducir como sanar. Santiago 5:14, solamente es una parte del versículo, pero la idea es clara. Entonces, muchos han dado la interpretación errónea. Si tú oras con suficiente fe, Dios siempre te sanará de tu enfermedad. Muchos salen decretando sanidad para Bolivia, sanidad para Perú, sanidad para Colombia, o cualquier nación, o cualquier ciudad, cualquier iglesia. Decretan que habrá sanidad. No sucede, pero lo que dicen. ¿Cuál es el problema con esa interpretación de Santiago 5:14? La Biblia no enseña que la sanidad depende de la cantidad de nuestra fe. De hecho, Cristo sanó a algunos que ni siquiera sabían quién era Él. El ciego en Juan capítulo 9 ni sabía quién era Jesús. No creía que era el Cristo, ni le conocía. Ese paralítico en Juan capítulo 5 no sabía quién era Jesús. Ellos no fueron sanados por su gran fe, ni siquiera tenían fe. Pero Cristo en su misericordia les sanó. También hay muchos que no son sanados cuando piden sanidad. El mismo apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos lo que era. Algunos piensan algún problema con la vista, otros piensan malaria, otro problema, pero no sabemos, pero tenía algún problema en la carne, físico. Y le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el pastor Timoteo tenía problemas con su estómago, el apóstol Pablo no le dijo, necesitas pedir que el Señor te sane. Tómate un poquito de vino para ayudarte. Así que, hermanos, tenemos muchos casos de cristianos fieles que han pedido con fe que el Señor les sane y no han sido sanados. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de Santiago 5:14? Si es la voluntad del Señor, Él sanará a los que piden sanidad. Y obviamente, si no es su voluntad, no va a sanar. Hermanos, el propósito de mirar todos estos ejemplos es para ayudarnos a entender
que necesitamos memorizar y estudiar y enseñar la palabra de Dios en su contexto. Porque un texto sacado fuera de su contexto se convierte en un pretexto para decir cualquier cosa que nos dé la gana de decir. Debemos, hermanos, ser, como el Señor dice en 2 de Timoteo 2:15, obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usen bien, que interpreten bien la palabra de la verdad. Hermanos, les animo a memorizar las escrituras, a hacer el esfuerzo, a repetir, para que puedan crecer en la santificación, para que puedan vencer sus tentaciones, para que puedan mejorar en la evangelización, para que puedan ser fieles en la predicación y para que puedan interpretar bien las escrituras y enseñarlas con precisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Gracias, Pastor Jeremías, esta noche por la enseñanza de la palabra. Creo que ha sido muy claro. Hay muchos versículos que, sacándolo de su contexto, es un pretexto, ¿no? Venía diciéndonos el Pastor Jeremías, y ya se usa esto en todo sentido, ¿no? En todos los lugares. Queremos dar la oportunidad a los hermanos que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema. Hay un tiempito todavía. Tenemos 10 minutos para hacer alguna pregunta que usted tenga. Puede habilitar su micrófono y hace la pregunta. Yo tengo una pregunta, Pastor Jeremías. Cuando Juan el Bautista dice, y viene uno más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatarle las correas de su zapato, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es conocido que es usado ese versículo para decir que es el fuego corresponde al Espíritu Santo. Pero si uno ve el contexto, tanto el versículo anterior como el siguiente, después de este versículo, fuego siempre está hablando de juicio. ¿Qué puede decirme sobre esto, pastor? Excelente, hermano. Pues tú ya diste la respuesta. Entonces tienes toda la razón, hermano. Ahí dice en el versículo siguiente, su aventador está en su mano, limpiará su erra, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando la gente dice, yo quiero ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo, yo le digo, yo no creo que eso es lo que quieres. Caer en el fuego es ir al infierno, pues. Se refiere al juicio de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que algunos que son los creyentes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y a otros que no son creyentes serán bautizados en fuego, que es condenación eterna. Gracias a Dios hemos sido bautizados en el Espíritu en el momento de nuestra conversión, pero yo no quiero ser bautizado en fuego. Lo otro es que también en los otros evangelios se cita este mismo pasaje y ya no dice fuego, solamente dice bautizados en Espíritu Santo, ¿no? Solamente en Mateo aparece y fuego, pero está el contexto, ¿no? Para darnos una buena interpretación del texto. Exactamente, hermano. Y otra cosa que vale la pena mencionar ahí, hermano, es que nunca debemos basar ninguna doctrina en un solo versículo. Por ejemplo, yo creo que es en 1 Corintios 15:29 cuando se habla de bautizarse por los muertos. Y los mormones, yo creo, se basan en eso para decir que pueden ser bautizados a favor de la salvación de los muertos. Pero realmente es una frase que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento
Y nunca debemos basar una doctrina por una sola cita que es un poco confusa, porque en todas las doctrinas bíblicas que debemos creer hay mucha repetición de esas doctrinas. Bien,